Listo, muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y soy el tutor encargado de realizar este CIPAS correspondiente al ejercicio número 3 de nuestro curso pues, de programación, ¿cierto? Entonces, pues la idea que realizamos siempre, la idea que tenemos siempre este tipo de actividades es que como somos poquitos, como realmente pues es un curso con poquitos estudiantes, entonces por favor siéntanse en la libertad de hablar, de opinar lo que quieran, simplemente encienden su micrófono y pues hablan y ya no hay problema que interrumpan, no hay problema pues con nada de eso, ¿vale? Preguntar lo que quieran también no hay inconveniente. También pues en el chat a veces es un poquito difícil, puesto que hay veces que cuando uno está compartiendo pantalla y estoy en otra ventana, pues entonces me queda como difícil ver el chat, pero pues siéntanse libres de prender el micrófono cuando quieran, ¿listo? Entonces esa es como la idea, que estemos en confianza, ¿listo? En esta ocasión vamos a hablar acerca del ejercicio 3 de la tarea que tenemos para entrega esta semana. Entonces, la idea es que pues demos algunos tips, algunos consejitos con respecto pues a la tarea. Si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, pues puedan aclararla en el día de hoy. Esa es como la situación, ¿vale? Yo he hecho como el programita, he hecho como algoritmo, pues como yo lo haría, ¿no? No significa que eso pues sea la verdad absoluta para nada. Algunos de ustedes pueden encontrar otro camino de cómo resolver las cosas, incluso mejores, algunas veces digamos que menos eficientes, algunas veces más eficientes. Entonces, eso ya depende de cada uno y no hay ningún inconveniente. Cuando se haga la entrega de la tarea, yo simplemente reviso, pues los tutores revisamos completamente lo que han hecho y con eso pues hacemos la calificación. ¿Listo? Una información general, pues antes de que iniciemos pues oficialmente, estoy aquí en el campus, simplemente pues como información general, esta actividad tiene fecha de vencimiento, si no estoy mal, ya este domingo, ¿no? Está la agenda. Voy a visualizar la agenda un ratico. Aquí está. Entonces, esta actividad tiene como fecha de entrega el 22 de octubre, ¿no? Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, pues que ya prácticamente se está llegando la fecha de entrega, quedan 3 días, pero bueno, igual se alcanzaría, digamos, no hay ningún inconveniente con eso. Más aún, pues recuerden que hay un tiempo de calificación, ¿no? Es exactamente desde el 23 de octubre al 1 de noviembre. Los tutores, que bueno, somos Miguel y yo, quedamos Miguel y yo, estamos en etapa de calificación, ahí calificamos, retroalimentamos cada una de las tareas que entregan pues ese es el proceso, ¿no? Algunas veces nos demoramos un poco más, algunas veces nos demoramos un poco menos, si de pronto, pues, por ejemplo, si llega, por ejemplo, llega, supongamos, el 30 de octubre y no han encontrado la calificación todavía, entonces no se preocupen que todavía está en proceso, es hasta el 1 de noviembre, ¿vale? Si llegado el 1 de noviembre, terminado el 1 de noviembre, llegamos, por ejemplo, al 2 de noviembre y no se han entregado calificaciones, entonces ahí sí ya es de preguntarle al tutor, pues, qué pasó, porque no hay nota, lo que sea, entonces ahí sí ya hacemos pues la respectiva pregunta. Pero desde el 23 de octubre al 1 de noviembre, pues estamos en esa etapa, ¿listo? Y por supuesto, pues aquí estaba la guía de actividades, simplemente como información general. En esta tarea nosotros tenemos un total de 115 puntos, ¿no? La tarea 3 va a ser más larga, ¿no? La tarea 3 es un poco más larga, da más puntaje. Y bueno, en esta ocasión tenemos un total de 115 puntos. La rúbrica de evaluación está en la parte inferior, entonces hay que leer con mucho cuidado esa rúbrica de evaluación, de tal manera pues que tengamos como la certeza ahí de que lo que estamos haciendo. Más aún, recuerden que la participación en el foro de actividades tiene un peso en la calificación, ¿no? Por aquí debe estar el criterio de participación, miren, aquí está. Entonces, con mucho cuidado con esa situación. El máximo puntaje por la participación son 20 puntos. Denme un segundito a ver qué es lo que pasó.
Listo. Entonces recuerden, la calificación por participación tiene un máximo de 20 puntos. Entonces, es importante participar, ¿no? ¿Qué es participar en el foro? Siempre lo hemos comentado, pero bueno, es bueno siempre aclararlo también. ¿Qué significa participar en el foro? Significa dejar nuestros ejercicios en el foro para que el tutor nos retroalimente. Es una forma de participación, ¿vale? También significa, por ejemplo, dejar material importante para la materia, ¿cierto? Para los ejercicios que estamos trabajando, para la materia en general. Entonces, si alguien colabora con material, con definiciones, con una parte de código importante que pues, la desarrolló y quiere pues, mostrarla, eso también se considera una participación. También se considera participación el retroalimentar a compañeros o el ayudarle a compañeros. Puede ser que algún compañero tenga alguna duda, tenga alguna inquietud y sepamos la respuesta, pues entonces podemos ayudarle a ese compañero y eso también se considera pues una participación. Entre más participaciones, pues mejor, ¿listo? Por ejemplo, en el caso particular dice que hay un nivel alto de participación, bueno, si se encuentra que interactúa de forma oportuna, que de forma respetuosa, si entrega pues las actividades, bueno. En mi caso particular, yo considero un nivel alto de participación, al menos 3 participaciones en el foro, al menos, de ahí para adelante, ¿vale? Si tiene menos participaciones de 3, entonces ya es un nivel medio o un nivel bajo, pues dependiendo, pero ese es el asunto, ¿vale? Al menos 3 participaciones en el foro para considerarse pues un nivel alto, ¿listo? ¿Alguna pregunta está ahí, estimados estudiantes? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? No, profe. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a hablar pues directamente de lo que nos concierne en este caso, ¿no? Vamos a hablar del ejercicio 3 de la tarea. Entonces, miren lo que pasa con el ejercicio 3. En este caso, nosotros tenemos, por aquí está, por aquí está. Ujú. Tenemos, en esta tarea tenemos 3 ejercicios un poco larguitos, ¿cierto? Ya, pues obviamente se nota que se va subiendo el nivel. Tenemos 3 ejercicios un poco larguitos. Y en particular, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 son un poco más prácticos. No es, digamos, como los ejercicios anteriores que hemos hecho, donde había que hacer a veces análisis, donde que se pedía pues que hiciéramos un análisis correspondiente a la gráfica, a los datos. Bueno, en este caso, el ejercicio 2 y este ejercicio 3 del cual vamos a hablar hoy son un poco más prácticos. Hay que hacer más cálculos, pero no da lugar a un gran debate, pues, con respecto a las situaciones planteadas. Pero bueno, hay que hacer esta parte de prácticas, pues, para poder tener algunas ideas ahí. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces? Bueno, en primer lugar, pues, necesitamos pues, leer, obviamente, la parte, pues, de las referencias bibliográficas, ¿cierto? Que está aquí. Y en la descripción del ejercicio nos dicen básicamente que tenemos que realizar 3 cosas. Hay 3 cosas importantes que tenemos que realizar en esta parte. La primera parte es de fusionar datos, fusionando datos. Entonces tenemos que realizar una serie de actividades que vamos a irlas viendo poco a poco, pues. Tenemos que armar un data frame P1, tenemos que armar un data frame P2, eso lo vamos a ver ahorita, ¿listo? La segunda parte es operaciones de agregación. ¿Qué es operaciones de agregación? Pues son operaciones un poco estadísticas pues que realizamos con respecto a los datos. Entonces, pues ahí vamos a hacer esa situación. Y la última parte es la de uniones de data frames. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en algunas ocasiones nosotros podemos tener 2 data frames, puede ser que provengan pues de situaciones distintas o no situaciones distintas, sino de partes distintas, supongamos de una empresa que estemos nosotros laborando. Entonces, tenemos un data frame creado por una parte de la empresa y tenemos otro data frame creado por otra y bueno, necesitamos unir esos data frames y entonces ahí estamos hablando de uniones, ¿listo? Entonces, vamos a hablar acerca de eso, ¿listo? Y bueno, agrupaciones por acá, que es una parte un poco más cortica, pero esas 3 anteriores son como las importantes ahí. Siempre es importante pues leer las condiciones de entrega, ¿no? Las condiciones de entrega de los ejercicios. Dice, por ejemplo, que el ejercicio o los ejercicios tienen que tener una portada, ¿cierto?
como se diseñó en la tarea 0, o sea, que podemos utilizar la misma que ya hemos estado realizando desde el inicio. Debemos realizar una presentación del ejercicio en una celda Markdown. Entonces, eso de ahí casi siempre se olvidan los estudiantes, eso ahí siempre, casi pues la mayoría de estudiantes se olvidan de eso de la presentación del ejercicio. Esa presentación puede ser muy cortica, ¿listo? Puede ser un renglón, 2 renglones, pero es una idea chiquita acerca de lo que vamos a presentar en este ejercicio. Entonces uno puede escribir, en este ejercicio vamos a hablar acerca de uniones de data frames, operaciones de agregación, vamos a ver, sí, algo muy cortico puede ser, pero bueno, eso es la idea, que hagamos una presentación del ejercicio que vamos a realizar. Una revisión teórica, ¿cierto? De uniones, concatenación, combinación de data frames, de celdas Markdown, y por supuesto los desarrollos de los códigos solicitados, conclusiones del ejercicio y bueno, la bibliografía en formato APA, ¿listo? Entonces, ese es como lo ideal. Y siempre es importante pues verificar que tengamos ese tipo de cosas porque en la calificación pues nos puede reducir algunos puntos el que nos falte algo, ¿no? En algunas ocasiones tengo estudiantes que no han colocado la bibliografía y luego me escriben qué pasó porque se bajaron los puntos. Entonces digo, no tienen la bibliografía, entonces pues hay que ponerla, está ahí que debe ir incluida, ¿vale? Ahora bien, hablando acerca de los ejercicios, entonces vamos a ver qué es lo que he desarrollado, pues para que miren y para que comparen con lo que ustedes han hecho. Yo sé que este ejercicio número 3, pues gran parte de mis estudiantes ya lo han hecho correctamente, gran parte pues no tienen mayor duda con esto, pero vamos a ir comentando poco a poco, ¿no? Entonces, primero, crea un data frame P1 con los datos del 0 a 1 de las columnas del nombre del área, ¿cierto? Y country del DF. Entonces vamos a ver qué es lo que yo he preparado. Por aquí vamos a estar, miren, aquí yo he abierto o tengo pues un archivo en donde he ido pues como desarrollando esto. En primer lugar, pues obviamente la portada, ¿cierto? La portada, he hecho una portada sencillita, puede ser una portada muy, muy básica. Aquí en la portada es importante, miren, en mi caso particular la he hecho en código HTML, es importante no desarrollar la portada, de pronto aquí lo podemos ver mejor, aquí, no desarrollar la portada con el numeral, ¿no? Sí, o sea, ya sabemos que el numeral representa un título, pues en código HTML, un hipertexto. Entonces, recuerden además que si colocamos el numeral, se entiende internamente que estamos haciendo como una sección nueva de nuestro documento, ¿listo? Se entiende internamente que estamos haciendo una sección nueva de nuestro documento. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que cuando uno hace la revisión de los trabajos, pues algunos estudiantes van y me colocan, por ejemplo, universidad, por ejemplo, supongamos, UNAD, ¿cierto? Aquí otra vez colocan el numeral y colocan pues eh, por ejemplo, yo qué sé, presentado por... Entonces comienzan a hacer la portada así, ¿vale? A eso es lo que me refiero. Entonces comienzan a hacer la portada así para que le salga el texto pues más grande, ¿no? Entonces comienzan así. Entonces, internamente cada vez que colocamos nuestros numerales para crearme un título, pues internamente se entiende como una unidad nueva que se está creando. Entonces, a eso pues es lo que voy, ¿no? Entonces, se entiende que aquí ya van como 3 unidades pues en nuestro documento y pues queremos que nuestro documento quede con una buena presentación. Entonces, lo ideal ahí es hacer un código HTML o colocarla pues lo más sencillo posible. También no hay ningún inconveniente con eso. En mi caso ha quedado un poco así, pues, pero pues podemos hacerla un poco más sencillo que no hay problema, ¿vale? Entonces, esa era como la primera anotación. Recuerden, si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, pues me comentan. Entonces, en esta ocasión, pues aquí está la presentación, la portada, pues, del archivito, ¿no? La presentación del ejercicio, entonces, miren, puede ser una presentación muy cortica, muchachos, pero es importante que cada uno de nuestros ejercicios tenga una presentación para que también vamos nosotros desarrollando, pues, esa característica o esa forma de presentar siempre lo que hacemos, ¿vale? Siempre tenemos que ir colocando una presentación de lo que vamos haciendo. En este caso, miren, son un par de líneas nomás
Para este ejercicio será una práctica acerca de la agregación, unión, concatenación de data frames. Para ello es necesario que se revise el entorno de aprendizaje, y coloco pues una referencia importante ahí. ¿Listo? Entonces algo muy cortico pues es la presentación del ejercicio, pero siempre es importante pues hacer una presentación, no lo olviden. ¿Listo? Luego una revisión teórica. Aquí, si les soy sincero, pues cada uno hacemos la revisión teórica, ¿cierto? Pero en esta ocasión, si les soy sincero, simplemente tomé una que había hecho un estudiante y la pegué ahí, pero pues para que vean más o menos cómo es el asunto, ¿no? Hacemos una revisión teórica básica de los temas que vamos a tratar en este caso y listo, no hay mayor inconveniente ahí, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. También miren que aquí está pues el código para la revisión teórica, miren, aquí se entiende que esta es una nueva sección, la revisión teórica, y bueno, está pues la partecita ahí, ¿vale? Y ahora sí comenzamos con el desarrollo del ejercicio como tal. Entonces, vamos a ir parte por parte, ¿vale? Entonces, primero, pues dice que tenemos, aquí he ido colocando como los títulos que nos dicen en la guía de actividades. Entonces, dice, para este ejercicio cargue en la variable df el conjunto de datos que se presentan en el archivo CSV anexo 1, ¿cierto? Que se encuentra en la carpeta de la unidad 2, tarea 2, ver programación para la manipulación de datos. Bueno, tenga en cuenta el tipo de separador de los encabezados y las columnas. Entonces, yo descargué el archivo. En este caso, he puesto el archivo, obviamente, en la misma carpeta donde está abierto mi notebook, ¿cierto? He puesto pues en la misma carpeta y simplemente lo llamo como hemos hecho desde la tarea 0 prácticamente. Entonces, aquí está mi archivo y bueno, simplemente pues ese nombre lo he puesto, ese string lo he puesto pues en esta variable data CSV. Y aquí ya armo mi data frame, ¿no? Entonces, aquí ya armo mi data frame. Por supuesto que para poder armar mi data frame, pues yo tengo que haber importado pues la librería de pandas primero. Y como es usual, pues pandas como PDF, que los llama usualmente, ¿no? Entonces, ahí está. Armo pues mi data frame. Aquí pues teniendo en cuenta el separador. Yo me fijé que el separador en este caso eran las comas, ¿cierto? Y que desde la columna 0 ya había información. Entonces, lo puse ahí. Digamos que esto es un poquito diferente al de la tarea 0, porque el de la tarea 0, en la columna, en la fila 0 no había datos todavía, ¿no? En el archivo Excel que nos daban en la tarea 0, en la fila 0 todavía no había datos, como en la 5, si no estoy mal. Bueno, aquí sí están los datos desde el inicio, entonces los cargamos de una vez. Y bueno, simplemente pues verifico que ha cargado bien, pidiéndole la información, en este caso, ¿cierto? Esto lo hice yo, y pidiendo el tamaño pues de este data frame. Entonces, con la información me muestra que este data frame pues tiene realmente 8.922 filas, y bueno, aquí están las columnas que tiene, y el tamaño pues el total que está acá, ¿no? 8.922 filas por 20 columnas. ¿Listo? Muchachos, ¿alguien quitó la pantalla o qué pasó ahí? ¿Alguien puso su cámara? A ver, ¿qué pasó? Alguien prendió el micrófono. A ver, tienen un segundito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Por favor, ¿alguien está compartiendo pantalla? Por favor, para que la quite. Oscar, creo que es. Oscar Alberto. Listo. Parece que ya. ¿Me confirma? ¿Ya está todo normal otra vez? Sí, profe. Sí, señor. ¿Eh? Listo, perfecto, gracias. Entonces, bueno, bueno, estamos por acá, ¿cierto? Otra vez, creo que se le prendió el micrófono a Oscar. Mucho cuidado con los micrófonos, por favor. Vale, entonces, bueno, estaba viendo el tamaño pues del data frame, en este caso 8.922 filas con 20 columnas, ¿no? Y aquí están los datos, bueno, aquí pues lo que ustedes ya hicieron para el ejercicio, de hecho, pueden ver cuántos datos los hay y todo eso, ¿cierto? Esto ya lo hemos manejado para el ejercicio 2, simplemente estoy verificando pues que el data frame que descargué está funcionando bien, pues. Y ahora sí ya comienzo a hacer la primera parte de mi ejercicio. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Dice, primero creo un data frame P1 con los datos 0 y 1 de las columnas, nombre del área y el county, ¿cierto? Del data frame. Entonces, el RNA y el county. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esto lo voy a crear con este código que está aquí. Aquí hay algo importante para llamar la atención. Algunos de mis estudiantes, de hecho varios de mis estudiantes, para llamar los datos del 0 al 1, recuerden que nosotros tenemos que llamarlos hasta una posición más, ¿no? Porque esta función toma los datos hasta la posición anterior, ¿cierto? Por eso he llamado datos desde el 0 hasta el 2. De esa forma se extraen los datos desde el 0 hasta el 1, ¿no? Algunos estudiantes estaban colocando así y claro, al colocarlos así, pues no se extraen los datos completamente que se requieren ahí porque simplemente extraería el dato 0, ¿no? El dato de la fila 0. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ya he visto pues varios de mis estudiantes haciendo eso, entonces por eso pues les llama un poquito la atención ahí. Para poder llamar los datos que se solicitan ahí, debe ser entonces en el código desde 0 hasta 2, ¿vale? Siempre se llama hasta una posición más, puesto que esta función toma pues hasta el número anterior, ¿no? Si uno le coloca desde 1 hasta n, él tomaría, o mejor, desde 0 hasta n, tomaría desde la posición 0 hasta n menos 1. Entonces, por eso pues hay que llamarlo así, ¿no? Entonces vamos a llamar del data frame que ya creamos acá, entonces decimos que nos concentramos o que vamos a extraer de ahí el RNA y el county, que es lo que nos solicitan, ¿no? Hay que colocarlo pues en este doble corchete y nos extrae pues la información. Aquí de una está lista, está la información extraída ahí. Y dice además que vamos a extraer o vamos a colocar un data frame P2, pero de los datos desde el 0 hasta el 4. Entonces, lo mismo, hacemos la misma función, extraemos entonces RNA county, pero recordando pues que para extraer los datos desde el 2 hasta el 4, pues entonces tenemos que colocar 2 hasta 5, ¿cierto? Siempre una posición anterior. Entonces, aquí, nuevamente, algunos de mis estudiantes pues han puesto hasta 4 y claro, no les extrae la información que solicita la guía de actividades, sino que hay que ponerlo hasta 5 para tener pues la situación que nos solicita la guía, ¿listo? Es un error muy leve, yo a los estudiantes que han cometido ese errorcito le he dicho, pues es muy leve, pero igual hay que hacer la corrección pequeñita ahí, ¿listo? Profe, me parece Ah, que con df.lock y ajá, poniendo, pues, o sea, yo lo hice de esta manera. uh-huh, Creo que tú ya tú ya me lo revisaste y me dijiste que así estaba bien. uh-huh. Si se pone, digamos, de esta manera, digamos, para el P2, lo mando por el chat. Sino Digamos, que se es que lo con pone. lock, sí, con lock el algoritmo toma las posiciones directas. Ajá, exacto. Exacto, entonces con ese no hay inconveniente, ¿no? Pues aquí en este caso de esta lista, pues sí te va a colocar una posición más. Como yo les dije, cada uno, pues esta es una idea, ¿cierto? Como yo lo haría, pero cada uno, pues puede hacerlo incluso algunas veces mucho mejor y simplemente revisamos y miremos que esté cumpliendo pues con lo solicitado, ¿vale? Entonces sí, está bien, esa es otra manera de hacerlo, ¿listo? No hay ningún problema con eso. Entonces, ahí está. ¿Listo? Y en este caso particular, pues lo primero que vamos a hablar o lo primero que hacemos es la concatenación, ¿no? Entonces, pues utilizamos la función de concatenar. Esa es una función de pandas. Y lo que hace la función de concatenar es básicamente unir o agregar un data frame al otro. Entonces, aquí está utilizada, mire, la función de concatenar pd.concat, ¿cierto? Y le estamos diciendo que concatene nuestro data frame P1 y data frame P2 y observamos que nos lo pone directamente. Termina pues el data frame P1 que solamente tenía 2 datos y comienza el data frame P2 que tiene pues 3 datos ahí, ¿no? 3 datos ahí. Entonces los pone directamente. Que a mí en particular, por lo menos a mí en particular, que digamos, ¿qué me hubiera parecido que se podía mejorar en este ejercicio? Me hubiese parecido que se pudiese mejorar es los data frames, ¿Por qué? Porque así como se extraen estas informaciones, observen que el data frame P1 y el P2, pues básicamente
pues tienen informaciones, digamos, iguales, ¿no? Iguales, todas son la misma ciudad, la misma área, entonces, pues no se visualiza pues como, digamos, como uno quisiera lo que está haciendo ahí. Incluso, pues antesito que empezáramos este CIPAS, yo dije, pues bueno, voy a hacerles unos ejemplitos muy básicos, muy sencillitos, pues para que viéramos cómo actuaba. Entonces, miren lo que hice acá. Entonces, estaba como haciendo algo muy básico, ¿listo? Pero simplemente para observar qué era lo que estaba haciendo, pues más claramente, justamente por la situación que les digo de los elementos que tenemos aquí, que pues al ser muy similares, pues no nos ilustran bien qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, yo armé dos data frames, ¿vale? Muy pequeñitos, pero bueno, simplemente para ilustrarles qué es lo que está pasando. Entonces, miren, armé un data frame de F1 y bueno, le puse pues una columna simplemente con datos A, B, C, D, E, F, G, A, hasta G. Y puse datos 2, por ejemplo, ciudades. Entonces, Cali, Popayán, Pasto, Armenia, bueno, ¿listo? Entonces puse unas ciudades ahí. Y armé un data frame 2, ¿cierto? De F2 y le puse pues unos datos menos, le puse 5 datos nada más. Algunas de las letras que ya teníamos aquí, miren, la variable datos 1 también está acá, datos 1, ¿cierto? O sea, para que me coincida una de las variables. Simplemente los puse pues en un poquito en desorden, acá está A, B, C, D, F, G, acá los puse un poquito en desorden y pues he puesto unas marcas ahí de motocicletas, ¿no? Suzuki, Honda, KTM, Bajaj, Yamaha, ¿listo? Simplemente para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, concatené, simplemente concatené estos dos data frames corticos y miren lo que pasa. Entonces, en esta ocasión, pues sí me ilustra a mí más qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hace la función concatenar. Entonces, en este caso particular, miren lo que hace. Coloca entonces datos 1, datos 2, datos 3, ¿cierto? Y básicamente, pues, une estos dos data frames, pues, donde termina el uno, comienza el otro, básicamente, ¿no? Y completa, ¿no? Completa aquí en este caso particular, miren, estos de acá, por ejemplo, el data frame de F1 que teníamos, no tenía datos acerca, pues, de marcas de motocicletas, entonces, en este caso, pues, aquí le pone, pues, que no es un número, ¿no? No es un número, le pone nada, simplemente, entonces, pero completa ahí, ¿vale? Completa ahí. Y acá también, en el data frame de F2 no tenía nombres de ciudades, solamente tenía los nombres de las motocicletas y las letras, y bueno, lo completa ahí, ¿listo? Pero entonces, esto sí me ilustra un poquito más que lo que estábamos haciendo en el ejercicio debido a que las operaciones, pues, eran, o mejor dicho, los data frames son muy similares, entonces no me ilustraba bien, pues, qué es lo, o no ilustra bien qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, pues, de esta manera queda un poquito más claro qué es lo que hace la función concatenar, ¿no? Que era, pues, simplemente unir esos data frames de esa manera, ¿no? Por supuesto que esta función concatenar, como la utilizamos aquí, es bastante básica, ¿no? Es bastante básica, no hemos hecho, pues, nada raro, simplemente concatenamos directo con los parámetros, pues, por default que tiene y lo hace de esta forma, ¿no? Ahí la función concatenar tiene, pues, varios parámetros que se pueden incluir. Y en la segunda parte, pues, me dice que concatene, pero que ahora, pues, tenga en cuenta las llaves, ¿no? Los keys. Entonces, en el ejercicio, pues con este código lo podía hacer, simplemente lo mismo, la misma función concatenar, agrego los keys, P1 y P2, ¿cierto? Y bueno, me sale así que ya me ilustra mejor dónde está mi data frame P1 y mi data frame P2. Entonces, igual acá también lo hice, simplemente para que lo vieran. Entonces, concatené y agregué en este caso, pues, los keys también igual, de F1 y de F2, y bueno, la misma situación, ¿no? La misma situación. Entonces, eso es lo que hace la función concatenar por default. Simplemente une los data frames y pues quedaría un data frame en este caso más grande, ¿cierto? Y con algunos datos vacíos, ¿no? Algunos datos pues nulos ahí, puesto que simplemente completa esos datos faltantes ahí. ¿Listo? Entonces, esos serían pues los códigos para la primera partecita, ¿no? Y bueno, después dice que localice a P1, entonces simplemente ya ustedes saben, con la función log, la misma que estaban colocando hace ratico, ¿cierto? Entonces, ahí podemos nosotros localizar, bueno, a ver, un segundito, acá está. Nosotros podemos entonces localizar ese data frame P1 de la concatenación que ya tenemos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Luego,
Eso era la primera parte. Profe, una pregunta. Ajá, Disculpe que lo interrumpa antes de que pase a la claro. siguiente parte. Ujú. Yo particularmente tuve un problema con Ujú. esa parte de la extracción de los datos del Sí. data frame 1 o del P1 después de hacer la concatenación. Yo me Ok, guié ajá. con el código que da en la bibliografía que sugirieron, pero A una función, entonces, había otra función, ¿cierto? sí, una que se llama Ok. punto Y, 1x. ajá, Entonces, exacto. no sé por qué no me corre, o sea, cuando la fui a correr no. De hecho, ahí en el foro compartí el código y todo, pero pues no sé si es que de pronto me quedó algo mal Exacto. en la, Bueno, la verdad, si te soy sincero, no he averiguado qué pasó con esa función, ¿vale? ajá, La ok, bibliografía, si no estoy mal, es como el 2016, es decir, que sí, como pasó ya pues en de la pronto tarea pasada, alguna puede ser que esté actualización o algo, desactualizada. Entonces, exacto. Entonces, correcto, listo. no miré exactamente qué había pasado, ¿listo? Pero en ese caso, pues con la función log, sí, con la función log, trabaja perfectamente para esto y se puede utilizar sin ningún inconveniente. Puede ser que la otra esté desactualizada, no sé si alguien tiene información al respecto. La verdad, yo no miré, ¿listo? No miré exactamente qué Listo, pasó no hay con problema. esa función, ¿vale? Listo Listo, de Ciro. una, profe, gracias. Muy amable. Entonces quedó así, ¿no? Entonces, bueno, localizamos. Ahora vamos a hacer la parte de las operaciones de agregación. Entonces, ¿en qué consisten las operaciones de agregación? Pues es la visualización o es la parte pues donde hacemos operaciones un poco más estadísticas con respecto pues a los datos que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, está lo que tenemos que hacer. Encuentra el promedio de estudiantes que son obesos en las escuelas primarias, ¿sí? Pues, las de tipo elementario, ¿no? Las escuelas primarias, ¿no? Encuentra el número de estudiantes de primaria que son obesos. Encuentra el número máximo de estudiantes que son obesos que tiene una escuela. Encuentra el número mínimo de estudiantes obesos que tiene una escuela. Encuentre la desviación estándar del número de estudiantes obesos en las escuelas. Obtenga la cantidad de escuelas primarias en el condado de County de Delaware. Y comenta los Profesor, resultados y una concluya. pregunta. Ajá. Sí, qué pena interrumpirlo. Ahí en la parte de agregación, Ujú. si al comienzo en los primeros bullet points es claro que habla de escuelas de primaria, sin embargo en los siguientes habla de escuela en general. ¿Se refiere a que Ujú. debemos tener en cuenta tanto las de primaria como cuando dice middle high school? Bueno, yo lo resolví. Yo lo resolví para las de primaria, te cuento. Yo lo resolví para las de primaria. Vamos a verificar, vamos a verificar. ¿Listo? Vamos a verificar en un segundito. En la guía dice lo que yo puse ahí, ¿cierto? Yo lo copié tal cual de la guía. Una escuela, una escuela. Sí, yo entiendo que son las de primaria. ¿Listo? Yo entiendo que son las de primaria. Entonces, Ok. miremos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, en el primer caso, pues obviamente, lo primero que hay que hacer es extraer las escuelas de primaria, ¿cierto? Extraer aquellos del data frame, pues todas las filas que corresponden a escuelas de primaria, ¿no? Todos esos datos de ahí. Entonces, yo armo un data frame que lo llamo, en este caso, pues mi nombre particular, lo llamo field element. Entonces, lo llamo simplemente de esa forma. ¿Y qué va a hacer? Pues va a ser un data frame que va a buscar básicamente las escuelas de tipo elementary, ¿no? Entonces, con este código yo le digo, bueno, vaya al grado, ¿cierto? Vaya a los grados y de esos grados, pues, tome los que son de tipo elementary y ahí todo eso métalo en un nuevo data frame que yo le llamé field element. Entonces, lo extraigo así y miro, pues, simplemente para corroborar de qué tamaño quedó este nuevo data frame. Entonces, con este código extraigo todas las escuelas de primaria, las coloco en este data frame y miro, pues, de qué tamaño quedó, ¿no? Entonces, miren que en este caso particular, al hacer esto, quedó de un tamaño de 2.974 filas, ¿no? 2.974 filas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí pues ya están, obviamente, todos los datos correspondientes a lo que tenemos ahora. Y pues ya sabemos que todo esto corresponde a las escuelas de primaria. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a comenzar a resolver cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces dice así, primero calcule el promedio de los estudiantes que son obesos. Entonces, en mi data frame yo sé que
los estudiantes que son, pues el número de estudiantes obesos, yo lo encuentro en la variable que está aquí, ¿no? En esta variable de aquí, ¿cierto? Entonces, en esta variable número 7 hay. Entonces, simplemente los cuento. Ya sabemos entonces la función que tenemos para calcular el promedio, ¿no? La media normal. Entonces, bueno, simplemente le digo que vaya a mi data frame field element y que busque pues en esta variable y que me calcule pues la media, ¿no? Entonces, en este caso, me calculó un total de promedio de 275.78. ¿Listo? Aquí en este caso particular, sí, en este caso particular, cuando yo conté el número de estudiantes que son obesos, me dio el total de 770.824, ¿cierto? Entonces, pues cuando yo hice esta partecita, yo dije, bueno, voy a comprobar que sí, efectivamente, pues estos números corresponden, ¿no? Estos números, pues, corresponden. Entonces, observen que, bueno, yo lo comprobé, ¿no? Simplemente con una operación matemática, si es una operación simplemente de producto para verificar, pues, que efectivamente todo estaba funcionando bien. Y entonces, ¿no? Simplemente multipliqué el 275 que me dio, 275.7867 que me dio el promedio, ¿cierto? Por el número de filas no nulas que tiene esta variable, que era 2.795. 2.700 por 2.795, ¿listo? Y claro, eso me corrobora pues que los resultados obtenidos sí están calculando correctamente porque me da el total, 770.823 punto algo, 770.800.24, ¿listo? Algunos estudiantes que yo les revisé, les llamaba un poco la atención que no les estaba dando y la cuestión es que, bueno, es que la variable pues de número de estudiantes obesos tiene algunos datos nulos, ¿no? Tiene algunos datos nulos, porque el número total de filas de este data frame es 2.974 y de datos no nulos es 2.796 en esta variable. O sea que hay algunos datos nulos ahí y claro, entonces esos datos nulos pues no cuentan para el promedio, no nos está contando al hacer la cuenta, ¿no? Entonces pasaba eso, ¿listo? Algunos estudiantes me decían, pero pues la cuestión es que no me cuadran los números, digo, pues que hay unas filas nulas y bueno, por lo tanto, pues eso no va a dar, ¿no? Es que creo que ellos están haciendo la multiplicación de 275.7867 que les daba el promedio, lo estaban multiplicando por el número total de filas, que eran 2.974. Entonces, si lo estaban multiplicando así, claro, les da un total de 820.000, no sé qué, y acá se les pasaba, ¿no? Si el total eran 730.000, ¿por qué les daba más? Entonces, creo que la duda surgía más o menos por ahí. Entonces, la cuestión es que, claro, hay unos datos nulos y pues eso hace que el promedio, pues, que el total se vea afectado, ¿no? Que el total se vea afectado y que el promedio, pues, dependa solamente de los datos no nulos que hay. ¿Listo? Y el caso total del máximo, pues simplemente con la función max podemos establecer el máximo, pues, que está en esa variable, ¿no? En este caso, pues, a mí me dio 49.140. ¿Listo? O sea, que hay alguna escuela que tiene 49.140, pues, estudiantes obesos, ¿vale? Y el mínimo, pues, me dio 5. Entonces, hay una escuela que solamente tiene 5. ¿Listo? Entonces, bueno, y aquí, pues, la desviación estándar, en este caso me dio 2021.1248 y todo eso. ¿Listo? Toda esta información, de hecho, toda esta información que la calculamos aquí, como les decía, estos ejercicios son un poco más prácticos, este ejercicio es práctico, más vale, porque todo esto se puede resumir simplemente si yo le digo, pues, con la función describe, ¿no? Con la función describe me extrae, pues, la mayoría de estos datos. Miren, simplemente le digo que a mi data frame, field element, entonces que me lo escriba, describe, y pues me da todos estos datos, ¿no? Me calcula de cada una de las variables todas estas cositas, ¿no? Por ejemplo, busquemos aquí, mira, aquí está la variable de los números de obesos, entonces me dice que aquí calcula, miren, el promedio es 275, o sea que si dio lo que pues calculamos nosotros, que la desviación estándar es 2021, que el mínimo es 5, y bueno, me da los cuartiles también, entonces
me da toda una información pues que me corrobora la que ya hemos hecho anteriormente y pues esta función describe pues, se utiliza bastante para obtener pues este tipo de datos, ¿vale? Este tipo de datos se sacan de una con describe, pero pues como les decía, este ejercicio pues es un poco más práctico, por tanto pues era importante establecer estas funciones explícitamente, ¿listo? Ahora, obtenga la cantidad de escuelas primarias en el condado de Delaware. Entonces, ¿qué fue lo que hice en este caso? Pues ya tenía, ¿cierto? Mi data frame, bueno, en este caso lo he hecho sobre el original, sobre el data frame original. Entonces, lo hice así, ¿no? Armé un nuevo data frame. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a tomar entonces los que cumplen las dos condiciones, ¿no? Los que cumplen las dos condiciones. Que en primer lugar sean una escuela primaria, ¿cierto? Y que además pertenezcan al condado de Delaware. Entonces, obtengo de esta forma mi data frame, o bueno, obtengo de esta forma, pues, esta partecita donde se da la intersección de las dos cosas, ¿no? Donde se da la intersección de que es una escuela primaria y que pertenece al condado de Delaware. ¿Listo? ¿Qué fue lo que obtuve entonces? Obtuve con este código, pues, que tenemos entonces un data frame de, aquí me va a decir, bueno, 52 entradas, ¿listo? De 52 filas. Entonces, tenemos un data frame de 52 filas. Todas serían entonces escuelas de primaria pertenecientes al condado de Delaware. Automáticamente me da, eso me da, pues la información que estoy buscando, ¿no? Porque me piden establecer es cuántas escuelas primarias hay en ese condado. Entonces, pues simplemente, pues ahí tenemos 52 entradas, 52 escuelas primarias que pertenecen al condado de Delaware. ¿Listo? No sé, tengan alguna pregunta hasta ahí, si lo hicieron de otra manera, pues yo lo hice así, como les dije, pero igual, pues cada uno podía encontrar otra manera diferente de hacer esta misma partecita de ahí. ¿Listo? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Estimados estudiantes, no se olviden de llenar la asistencia, ¿vale? Voy a volverles a colocar en el chat la asistencia para que no se olviden de llenarla. Es importante que llenemos nuestra asistencia. Voy a volverla a colocar en el chat. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces, bueno, ahí ya puedo establecer entonces la función o la pregunta que me hacen, ¿no? Entonces, en la guía de actividades me dice, obtenga la cantidad de escuelas primarias en el condado de Delaware. Pues en este caso tenemos entonces 52, ¿no? Comenta los resultados de ejercicio y concluya con las posibilidades de uso de estas herramientas en un campo de acción. Esto que sigue aquí, algunos de los estudiantes que yo he visto, pues, se han olvidado de esta partecita, ¿listo? Algunos de los estudiantes que yo he visto se han olvidado de esta partecita, pero esta partecita pues es bastante importante, ¿no? Hay que pensar un momentico cómo podríamos utilizar estas herramientas a partir de nuestro campo de trabajo. Hay que echarle un poquito pues de cabeza a eso, hay que pensar cómo podríamos hacer. Muchos de aquí trabajamos con algunas bases de datos grandes, entonces pues por ahí hay posibilidades, ¿no? Incluso yo a algunos estudiantes se le dio algunas muy buenas respuestas al respecto. Entonces, también hay que mirar, hay que pensar un ratito en eso, ¿vale? Pero hay que responder esa pregunta. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer con estas herramientas en nuestro campo de acción? De hecho, aquí en el data frame que les está organizando, pues acá en la parte de abajo yo puse un espaciecito para que recuerden, pues, de llenar esto, ¿listo? De llenar esa partecita de campo de acción de lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces, no se olviden de hacer eso de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, íbamos por aquí, ¿no? Entonces, ahí está nuestro código para establecer o para mirar, pues, las escuelas primarias en el condado de Delaware, ¿listo? Y aquí, bueno, esto ya lo mencioné, y con esto termina la segunda parte, pues, del ejercicio, ¿no? Entonces, esto completaría la segunda parte. Esta segunda parte es un poco más sencilla, es, como les digo, un poco más de calcular, un poco más práctica. No es que se pueda, digamos, no es que dé mucho campo para el debate, ¿cierto? Simplemente es calcular esos datos que nos piden ahí
y ya, ¿vale? No es como los ejercicios anteriores, por ejemplo, el ejercicio 1 o los ejercicios de la tarea pasada, donde daba pues lugar a un gran debate ahí, pero en este caso pues no hay mucho que comentar, simplemente por resolver y hacer la partecita pues de las posibilidades en cada uno de los campos de acción que tengamos. La tercera parte corresponde entonces a la unión de data frames, ¿listo? En este caso particular, bueno, dice lo siguiente, ¿no? Que vamos a crear un data frame llamado Gray Lookup. Entonces, que tenga las columnas Gray Level y Level y que asigne los niveles a cada uno de los grados, como sigue. 1 a Elementary, o sea, 1 a primaria, 2 a bachillerato, pues. Entonces, y 3 a MIS. Entonces, hay que crear ese data frame, ya vamos para allá. Y hay que hacer algunas operaciones con join, ¿cierto? Entonces, vamos a crear el data frame. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, este código, aquí está, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a crear entonces nuestro data frame, un data frame muy sencillo, Gray Level, ¿cierto? Tenemos tres niveles, simplemente primaria, bueno, middle, high y MISC, ¿cierto? Y le he puesto pues en los niveles acá, ¿no? 1, 2 y 3. Un data frame muy sencillo. Ese data frame pues me queda así, ¿no? Muy pequeñito, muy sencillo, simplemente pues los 3 niveles y ya está, ¿listo? Pero de la otra parte sí vamos a extraer entonces las primeras, aquí está, ¿no? Por otro lado, tome las primeras 5 filas de la columna de datos, de la columna Gray, imprímalas. Entonces voy a tomar esas primeras 5 filas, ¿listo? Entonces, ¿qué hice? Pues voy a mi data frame original en este caso, y de la variable, pues, grade level, extraigo, pues, las primeras 5 filas, ¿no? Las primeras 5 filas, sí, aquí está. ¿Listo? Las primeras 5 filas. Desde el 0 hasta el 5. Recuerden que esto va hasta un número anterior, ¿no? Y eso, pues, armo un data frame con eso, ¿no? Armo un data frame con eso, pues. Y entonces obtengo este data frame que está aquí también un tanto pequeñito, ¿no? Y luego dice, pues, describa entonces la unión de data frames con esta función joins, ¿no? Eso también lo hice con mis ejemplitos acá para que viéramos un poco, pues, de qué se trataba, justamente, pues, por también, digamos, un poco por facilidad, por lo que les comentaba hace rato, para obtener, pues, como los datos un poco ahí más, digamos, que sea como más visible lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a comenzar a hacer uniones, ¿no? Recuerden mis dos data frames del ejemplo que estamos viendo acá. Yo tenía un data frame muy sencillo, data frame 1, simplemente tenía una columna con datos 1, otra columna con datos 2, era la que estaba aquí, ¿cierto? Teníamos en este caso 7 filas y en el otro data frame teníamos solamente 5 filas, pues, y teníamos datos 1 y datos 3, ¿no? Coincidían en la columna de datos para poder, pues, unir estos data frames. Es importante que para poder utilizar, para poder pues unir data frames, pues coincidan al menos en una columna, ¿no? Entonces, tenemos estos dos data frames y por aquí yo utilicé la función join, ¿listo? Ah, bueno, también quería comentar lo siguiente, ¿no? La función join, pues es la que pide la guía de actividades, ¿cierto? Sin embargo, en mi caso particular, yo he usado muy poquito la función join. Creo que realmente para DataFrame, pues realmente para DataFrames creo que nunca lo he utilizado. Yo he utilizado para DataFrames la función que trae Pandas, que es merge, ¿no? Es merge. Entonces, yo he utilizado más la función merge para DataFrames, ¿vale? O sea, no, la verdad, si les soy sincero, nunca, no recuerdo, pues nunca haber utilizado la función join, teniendo pues Panda su propia función, ¿no? Entonces, en el caso particular de esta función merge, entonces, miren cómo actúa. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, esto. Aquí haremos primero un ejemplito, ¿cierto? De cómo funciona. Entonces, merge 1 le pongo y pd.merge y le digo que me una dataframe 1 y dataframe 2. Así, por ejemplo, en este caso, sin más parámetros ni nada. ¿Listo? En este caso, yo no le puse más parámetros, que tome los parámetros por default y me los une de esta forma, ¿vale? Pero vamos a explicar cómo es que funciona todo esto. De hecho, esto funciona mucho como la teoría de conjuntos, ¿no? Mucho como la teoría de conjuntos. Entonces, si me permiten un segundito, vamos a abrir un programita por acá
para que veamos un poquito MyPaint, como para dibujar un ratico. Entonces, esto funciona mucho como la teoría de conjuntos. Nosotros tenemos muchas veces que unir dos conjunticos. A ver, un segundito. A ver. Cambiemos de lapicito por acá. Ajá. Entonces, en teoría de conjuntos, nosotros muchas veces tenemos que unir dos conjunticos y para hacer la unión, pues resulta que en conjunto nosotros tenemos algunas operaciones entre conjuntos, ¿no? Entonces voy a colocar uno color como azul y otro color como verde puede ser. Listo, entonces aquí, ¿vale? Ahí más o menos quedó. Ahí más o menos quedó. ¿Listo? Entonces, pues resulta que ese conjuntico, pues, azul, podría representar, entre comillas, un data frame, y ese conjuntico verde, pues, podría representar, entre comillas, otro data frame que queremos, de alguna manera, pues, integrar al primero, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas maneras de hacer la integración. La función merge, por default, toma la intersección, lo que nosotros llamamos inner, ¿cierto? ¿Qué es la intersección? Pues la intersección entre estos dos data frames es esta zona correspondiente, pues, a la parte central, ¿no? Es decir, esa zonita de ahí, ¿cierto? Esa es la intersección. ¿Qué es la intersección? Son los datos comunes a lo que sería el data frame 1 y el data frame 2. Entonces, serían los datos comunes. Solamente se van a intersectar en los datos comunes, ¿listo? Entonces, de hecho, el default de la función merge es la parte de inner, ¿no? Es el modo de inner, digamos que es la intersección. Entonces, miren que justamente es lo que está sucediendo aquí. Cuando yo le digo que haga la función, que los una, pues, con esta función merge, simplemente entonces lo que va a hacer es la intersección, pues, de los dos data frames, ¿no? Va a colocar, miren, va a tomar data frame 1 y data frame 2, pero recuerden que el data frame 1 tenía más datos, ¿no? Tenía 7 datos, 7 filas. El data frame 2 tenía 5 filas nada más. En total, entonces, cuando yo hago esto, ¿qué me queda? Me quedan 5 filas, ¿listo? Entonces está interceptando, está colocando lo que hay en los dos data frames. ¿Cuáles colocan? ¿Cuáles datos colocan? Pues los que son comunes, los que son comunes. En este caso, mire que colocan en la fila, en la columna de datos, coloca A, C, D, F y G. ¿Por qué coloca esos? Porque el dato E no es común. Miren, aquí está el dato correspondiente a la E, que es la de Ciudad Pereira. Ese dato no es común. Acá no está el dato 1 con E. Ajá. Qué pena, te hago una pregunta. ¿Este inner join funciona igual a SQL o hay alguna diferencia? ¿Funciona mejor? ¿Igual a qué? Igual a la función de SQL, que es como pues, buscan un dato, lo que dices, el dato en común, sino que mi pregunta es, ¿el dato de la izquierda y la derecha difieren o puede ser cualquiera derecha y puede ser cualquier izquierda? ¿En la función merge te refieres? Es que ahí no te escucho bien. Sí, o sea, para poder hacer el merge. Ok. En la función merge es un poco más, digamos, es un poco más, permite más cosas, ¿vale? Permite más cosas. La función join no es tan flexible como la función merge. Por eso, digamos que en general se utiliza esta función merge. Permite más parámetros. Se puede establecer, pues, que la unión se haga sobre una columna o se puede establecer más, más explícitamente. Entonces, permite más parámetros. O sea que en ese sentido la función merge pues trabaja un poco mejor que la función join. ¿Listo? Entonces, se recomienda más la función merge. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que pasa aquí. En este caso particular, estamos acá, ¿no? Entonces, en este caso particular se hace la intersección de los datos. ¿Listo? Es lo que nosotros conocemos en la manera de realizar pues esta unión como inner, ¿no? Es la intersección de los datos. Aquí le puse otra vez ya con el parámetro, miren. Aquí le puse otra vez ya los parámetros. Le dije pues que hiciera la función merge y sobre quién la hiciera, ¿no? En este caso le dije que la hiciera sobre la variable datos 1.
y que cómo la hiciera, pues en este caso le puse que la hiciera de manera, pues en modo inner, ¿no? La intersección. Y justamente me sale la misma respuesta anterior, es decir, que la función merge por default toma la forma inner para poder hacer, pues, la unión de esos dos data frames, ¿listo? Y aquí se puede especificar también si por la izquierda, por la derecha, ¿cierto? O con la unión también. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está la forma izquierda, la manera izquierda, ¿listo? Entonces, en la forma izquierda, ¿qué es lo que pasa? A nivel de conjuntos, lo que sucede es que cuando le indicamos que lo haga por la izquierda, pues el data frame que estaría marcado en color azul, ¿cierto? El conjuntico color azul, tendría pues, digamos, la importancia ahí, ¿no? Es a él sobre el cual se va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues toma el data frame 1, el data frame azul, y trabaja sobre él dejándolo intacto y lo que hace es simplemente tomar los valorcitos del data frame de la derecha, el data frame verde, que estén disponibles para él, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo sería el asunto. Miren, aquí sería lo siguiente. Toma el data frame o hace pues la unión en este caso por izquierda, ¿no? Entonces, toma los data frame, los datos del data frame 1 completos, ¿listo? Lo toma completo, ¿de acuerdo? Que es desde la A hasta la G, ¿cierto? Y en este caso particular, le agrega simplemente los datos pues, del data frame 2, ¿no? Entonces, miren, toma los datos del data frame 1 desde la A hasta la G, ¿cierto? Completos en las ciudades, que solo tiene completos, pero a este le agrega los datos que tenga disponibles del data frame 2. Entonces, agrega pues en la ciudad de Cali, por ejemplo, en la A agrega KTM, ¿cierto? Que era la marca de motos que tenía asociada a la A. Vamos a ver, aquí está, miren, AKTM, o sea que le agrega el dato que tenía asociado a la A y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso particular, como hay unas letras que no tienen datos en las marcas de moto, pues entonces simplemente le coloca que pues no hay nada ahí, ¿no? Le coloca un dato nulo ahí, ¿listo? Entonces, lo completó entonces por la izquierda. Tomó pues importancia el data frame de la izquierda, el data frame 1, y a ese pues le agregó los datos del data frame 2 que tenga disponibles para él. Lo mismo cuando uno hace pues la unión por derecha, ¿no? La unión por derecha en conjuntos pues es simplemente tomar los datos del data frame 2 y agregarle a esos datos del data frame 2 los que tenga disponibles para él, los que le coincidan del data frame 1. Entonces, simplemente cuando hago por derecha, miren que el resultado ya tiene solamente 5 filas, como lo tenía el data frame 2, ¿no? 5 filas. Y están básicamente los datos del data frame 2, que serían incluso en el mismo orden, miren, en el mismo orden C, D, A, G, F, y coloca pues los datos del data frame 1 ahí, pero toman, digamos, relevancia los datos del data frame 2 al ser por derecha y a ese le agrega pues los datos del data frame disponible, pues el data frame 1 disponible, ¿no? Y cuando yo le digo, cuando se le dice en modo outer, ¿cierto? Es básicamente la unión de esos dos data frames, pues así, tal cual. Se unen tal cual. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tomar relevancia los datos de los dos data frames, se van a completar y miren lo que va a pasar. Entonces, si hace la unión, va a quedar entonces los datos desde la A hasta la G y se une completamente, ¿listo? Se une completamente esos dos data frames. Entonces, eso es lo que haríamos en ese caso. En mi caso particular, nosotros utilizamos para este ejercicio la función join, ¿cierto? Entonces, aquí utilicé la función join, pues, y como el ejercicio es muy simple, como el ejercicio es muy básico, pues obviamente obtenemos resultados similares, no iguales a los de la función merge, pero lo que les decía, ¿no? La función merge permite más parámetros, permite más flexibilidad a la hora de trabajar y se recomienda pues un poco más. De hecho, la función join ni siquiera es una función de pandas, es una función de Python como tal, ¿no? Y la función merge sí es una función directamente de la librería pandas, pues entonces, este sería el código pues para unirlos con esta función join de F1, pues que le voy a agregar, le voy a juntar, pues le voy a unir con el data frame 2, ¿no? Entonces, digo, pues, ¿dónde lo juntemos? En datos 1 y la forma, ¿no? En este caso, pues, que lo haga por intersección y obtenemos, pues, los mismos resultados de hace ratico. La idea es la misma, si es la intersección por izquierda, por derecha o outer, pues es exactamente la misma, ¿no? En nuestro ejercicio, pues hay que hacerlo con estos dos data frames que tenemos aquí, de hecho, en este momento en pantalla,
son data frames pequeños. Lo hacemos, ¿cierto? Aquí está la función, pues, join, y simplemente lo hicimos, en este caso, por intersección, ¿no? Por intersección. ¿Qué significa entonces por intersección? Que vamos a colocar entonces, aquí, acá abajo, ¿listo? Que vamos a colocar entonces la intersección de nuestros datos, ¿no? De nuestros datos. En este caso particular, aquí, en este caso particular, denme un segundito, verifiquemos a ver. Así es que aquí me aparecía 2 veces middle high, entonces sí, claro, es que está aquí 2 veces middle high, ¿listo? Entonces, efectivamente coloca pues los datos, en este caso pues, elementary aparece 2 veces, ¿cierto? Middle high aparece pues 2 veces, ¿cierto? Y mix acá aparece, pero district total no acá aparece, entonces bueno, justamente coloca la intersección de los datos. ¿Cuál es la intersección? Los de elementary y los de middle, ¿no? Los de middle high. Entonces, miren que en el data frame de acá tenemos este MISC, no está en el otro data frame, y en el otro data frame tenemos el district total, que no está en el otro, ¿no? O sea que esos no hacen parte de la intersección, no deberían aparecer. Los que hacen parte de la intersección son los datos comunes, ¿cierto? En este caso, elementary, ¿cierto? Y middle high son los datos comunes, que son los que aparecen justamente en la intersección, ¿vale? Aquí hay que comentar, ¿no? Hay que hacer un comentario pequeño, pues, acerca de lo que se está realizando, ¿no? Se está haciendo ahí. Entonces, la idea es que hagamos esto, pues, que es bastante, digamos, sencillo, pero que comentemos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que solicita la guía de actividades. Que dice que comente, a ver, ¿dónde está? Imprímala, describa el inner joins y realice un ejemplo con las primeras 5 filas. Bueno, muestre sus resultados y explíquelos. Entonces hay que hacer un pequeño comentario acerca de lo que estamos viendo ahí que hace esa función, pues, join en la forma inner, ¿no? Con el parámetro inner. Y, por ejemplo, por izquierda. Entonces, por izquierda tomaría relevancia el data frame, ¿cierto? El data frame que nosotros llamamos field gray, ¿no? Field gray, ajá. Tomaría relevancia este data frame, ¿cierto? Y le vamos a agregar el otro data frame, pero solamente los datos que estén disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que deberían aparecerme todas las filas de este, ¿no? Elementary, o sea, deberían aparecerme las 5 filas y justamente aquí aparecen las 5 filas, pero hay un dato que no está disponible, hay un dato nulo, ¿no? Ese dato nulo corresponde al distrito total. ¿Por qué es un dato nulo? Pues porque simplemente el otro data frame no lo tiene disponible, no hay un nivel para ese dato. Entonces, como no está disponible, pues le pone simplemente dato nulo ahí. Si lo hacemos por derecha, entonces al hacerlo por derecha, nosotros colocaríamos, digamos, relevancia sobre el data frame, en este caso el de Gray Lookup, y ¿qué es lo que sucedería entonces? Que tomaría relevancia ese data frame y los otros datos tendríamos que colocarlos, pues, de los disponibles del data frame field guide, ¿cierto? Entonces, tomaríamos, en este caso particular, aquí están, las 4 filas del data frame de la derecha, que son aquí, perdón, las 3 filas del data frame de la derecha, ¿cierto? Y las comenzamos a llenar con los datos del otro. Entonces, aparece elemental, middle y mix. Y como ustedes ven, mix, pues no tiene datos en el otro data frame, entonces justamente le pone un dato nulo ahí, ¿vale? Y aquí el outer, pues es simplemente la unión de todos los datos, ¿no? De todos los datos y completa, pues, aquí miren, el distrito total no tiene datos en el nivel y el mix no tiene datos, pues, en el otro data frame, ¿no? Entonces, por eso les coloca los datos nulos ahí, ¿listo? Cuando yo lo hice, la verdad es que aquí, digamos, en el ejercicio de la tarea, pues yo les comentaba, ¿no? Los elementos que tenía el data frame, pues no permiten, digamos, visualizar un poco más claro qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso, pues, les armé este ejemplito, pues, muy sencillito, pero igual ilustra, pues, un poquito qué es lo que está pasando ahí, cómo se unen esos data frames por medio de 2 funciones. Y lo que yo les comentaba, ¿no? En general, para nosotros, pues, nosotros trabajamos un poco más con la función merge. Es más flexible, permite hacer, pues, más cosas, entonces uno trabaja más con esa función. ¿Listo?
Y eso pues correspondería a la segunda parte del ejercicio, ¿no? La segunda parte que sería pues la de unir data frames. Y la otra parte pues ya la de función de agrupaciones, esa pues es bastante sencilla, simplemente pues que desea encontrar el número de estudiantes obesos en cada uno de los grados mediante el uso de la función group by. Entonces, de pandas, ¿no? Bueno, entonces simplemente pues puse el código, ¿no? Dice, le dije pues que el data frame, que el número de obesos lo agrupe por grados y que realice pues la suma, ¿no? En total, entonces, me arrojó esto, ¿no? Estos fueron los datos en total. ¿Qué quiere decir eso? Que en total, entonces, en total del data frame original, nosotros tenemos entonces que para el total pues, de distritos tenemos 1.359.537. Para el total de primaria, de esto ya lo hemos contado, ¿cierto? En el total de primaria, 770.000. Y en el total pues de middle and high tenemos 570.812 pues obesos, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos, digamos, extraer ese dato agrupándolo por grados, ¿no? Y aquí simplemente le dije, pues, que me hicieran la suma, la media, el promedio, pues, y la desviación estándar, ¿no? De hecho, la desviación estándar de los elementary de las escuelas primarias ya la habíamos hecho, ¿no? Que era 2021. Entonces, simplemente, pues, se corrobora el resultado ahí, ¿vale? Entonces, como les comentaba, estimados estudiantes, esta fue una manera de cómo yo resolví el ejercicio, ¿vale? No significa, pues, que tenga que obligatoriamente hacerse así. De hecho, ya muchos lo han hecho bien. Lo han hecho de otra forma en muchas ocasiones. Incluso se pueden también, si de pronto no lo han hecho, pues se pueden guiar, digamos, con este código. No hay ningún inconveniente con eso. Lo importante es que entendamos qué es lo que se está haciendo paso a paso y que completemos pues nuestro ejercicio con las conclusiones que siempre pedimos, ¿cierto? Unas conclusiones que pueden ser, digamos, no tan discutidas como los ejercicios pasados, porque en la tarea pasada, pues sí se permitía, pues el ejercicio sacar unas buenas conclusiones, ¿no? En este caso, pues es un ejercicio más práctico, entonces, digamos que las conclusiones deben hacerse, pero no dan, pues, un gran lugar a debate ahí. Y no se olviden de colocar, pues, también cómo aplicarían esto en su campo de acción, ¿no? Puede ser que algunos de ustedes trabajen, no sé, en el área donde manejen muchos datos de su empresa o que tengan, pues, un proyecto donde tengan que manejar bases de datos, bueno, lo que sea. Entonces, que realicen, pensar un momentico cómo aplicarían eso en su campo de acción, ¿vale? Estimados estudiantes, entonces recuerden, este código lo pueden utilizar, pueden mirar el video, tomar pantallazos, como ustedes quieran, se puede hacer, no hay ningún inconveniente, pero es importante pues que entendamos qué fue lo que se hizo ahí. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta el momento. Profesor, una pregunta. En las conclusiones va esta parte de las aplicaciones que tiene esto en nuestro campo laboral. Pues eso lo puedes colocar en la parte de campo de acción, ¿cierto? En las conclusiones podrías concluir acerca de las funciones que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de las conclusiones de la función join. La función join permite tales parámetros, por ejemplo. Otra conclusión, por ejemplo, puede ser hablar acerca también de que la función join no es la única que hace eso, sino que puede ser que la función merge haga una función, sea mejor, ¿no? Sea mejor, por ejemplo, como investigar un poquito eso. Las conclusiones, en este caso, irían más orientadas a lo desarrollado en el ejercicio y lo que me estás diciendo sería como más orientado a la parte del campo de acción, de cómo organizaríamos o cómo trabajaríamos esto en el campo de acción. ¿Listo? Ok, profesor, entendido, gracias. Listo, chicos. Entonces, no se olviden, estimados estudiantes, estas grabaciones quedan siempre en el grupo de Teams. ¿Listo? Esta reunión la estamos haciendo a través del grupo de Teams y la grabación queda ahí. Yo la descargo siempre y la descargo y la puedo subir a YouTube. Sin embargo, en algunas ocasiones no he podido porque hay veces que se olvida pues de colocar los permisos para descargar las grabaciones. Sin embargo, siempre están también las grabaciones en el campus virtual. ¿Listo?
De todas maneras, pues recuerden, esto está en el grupo de Teams, ahí la pueden repetir, pueden pausarla, pueden mirarla nuevamente, no pasa absolutamente nada. Este código les puede servir. Obviamente, pues no se trata simplemente de reescribir todo lo que está ahí, sino de entender qué es lo que está haciendo, ¿vale? Una pregunta, creo que alguien levanta la mano, no sé. ¿Listo, Fernando? Sí, señora. Buenas noches, profe. Yo tengo una Buenas noches. pregunta. Dime, claro. Tengo una pregunta respecto al segundo punto de agrupaciones que dice muestre los diferentes tipos de agregación por suma, media y desviación estándar. ¿Hace referencia a que solo se visualice o que o adicional a eso que se visualice uno por suma, otro por media y otro por desviación estándar? Espérame un segundito, verifiquemos, a ver, ¿listo? Entonces, en la parte de agrupaciones, me estás diciendo, ¿no? Aquí. Aquí. ¿Listo? Dice, muestra los diferentes tipos de agregación por suma, media y desviación estándar de los estudiantes sobre eso y cada uno de ellos. Comenta los resultados y concluye las posibilidades de uso de las herramientas de campo de acción. Encontrar la suma. No dice graficarlos. ¿Te referías a graficarlos o a qué te referías? Pues más que todo a que, como dice que muestre los diferentes tipos de agregación, Ajá. o sea, Sí, sí, sí. los diferentes tipos de agregación, Ujú. un tipo de agregación por suma, otro tipo de agregación por Por medio y otro media. tipo de agregación por desviación estándar. Ajá. Sí, exactamente. Pues aquí nosotros lo tomamos así, ¿no? Es decir, los mostramos de esta forma, pero no se hizo ninguna gráfica ni nada de eso, o a eso te refieres con visualizar. De esta manera lo estamos visualizando, ¿vale? Por suma, por media, por desviación estándar. O sea que esta podría ser pues una manera como pueden desarrollar eso. No necesariamente visualizar por medio de gráficas, ¿no? Si era lo que te referías ahí. O es algo más generalizado. No, así puede ser. Simplemente aquí podemos estar visualizando, ¿no? Creo que Creo que digamos, con esto se cumpliría pues la parte que nos están solicitando ahí, ¿vale? Si harías algo mal, pues sería ya extra, no hay ningún problema, pero sería extra. Pero con esto que tenemos aquí, se cumpliría con lo que están solicitando ahí, que es visualizar pues por suma, por media y por desviación estándar. Ah, bueno. Listo, chicos. Bueno, estimados estudiantes, entonces, bueno, damos por terminada esta sesión de CIPAS correspondiente a este ejercicio 3. Ya quedamos pendientes. Entonces, las retroalimentaciones, recuerden que no se realizan hasta el día de entrega de la actividad, ¿no? Las retroalimentaciones no se realizan hasta el día de entrega. En mi caso particular, yo la realizo hasta el día viernes, es decir, hasta lo que suban mañana al foro, ¿vale? En mi caso particular. ¿Por qué digo eso? Porque la universidad establece 3 días, pues, que los últimos 3 días de la actividad no hay retroalimentación, es decir, legalmente sería hasta el día jueves, ¿vale? Pero digamos, en mi caso particular, yo las hago hasta el día viernes, no tengo ningún problema, pues, con eso. Pero, por ejemplo, si un tutor le dice, no, es que yo hago la retroalimentación hasta el día jueves, pues, está también dentro de la ley todavía, ¿vale? Está todavía dentro de las posibilidades que tiene. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, estimados estudiantes, damos por finalizada esta sesión de CIPAS. Espero pues que estén muy bien y quedamos atentos pues al desarrollo total y no se olviden por favor de hacer entrega pues de la tarea para el domingo, ¿no? El domingo hasta las 11:55 de la noche. ¿Listo? Bueno, hasta luego, estimados estudiantes, que estén muy bien. Nos vemos. No, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. igual. Feliz noche a todos, que descansen. Mañana que descansen. Gracias, buena noche.